En ocasiones nos encontramos con eventos que van más allá de lo imaginable. Sucesos tan extraños que bien podrían ser el guión para una película de Alfred Hitchcock o un libro de Howard Philip Lovecraft. Como humanos, uno de los sentimientos más dolorosos que podemos enfrentar es la pérdida de un ser querido. Sin dudas, es algo que nos marca de por vida. ¿Pero hay algo aún más doloroso que eso? Claro que sí. Es el hecho de no saber realmente lo que pasó con ese ser querido, aún existiendo los medios, las pruebas y la tecnología necesaria. Es así que llegamos a nuestra historia de hoy, en la que dos jóvenes neerlandesas decidieron viajar a Panamá en busca de aventura y voluntariado. Pero lo que comenzó como un sueño terminó en uno de los casos más desconcertantes de desapariciones en los últimos tiempos. Este es el caso de Lisanne Froome y Chris Kremers. Ve por tu café, te lo cuenta Curioso P. Para comenzar este relato, debemos saber primero quiénes eran Lisanne Froome y Chris Kremers. Lisanne, de 22 años, y Chris, de 21, eran dos jóvenes oriundas de Amersfoort, Países Bajos. Lisanne era una chica de estatura considerable, medía aproximadamente 1,80 y por esto destacaba en el equipo local de voleibol. Además, acababa de culminar sus estudios de psicología. Era descrita por todos como inteligente, optimista y apasionada. Chris, por su parte, también acababa de terminar sus estudios en educación sociocultural en la Universidad de Utrecht y era conocida por ser creativa, abierta y responsable. Ambas compartían el amor por los viajes y las aventuras. De hecho, pocas semanas antes del viaje a Panamá, se habían mudado juntas y trabajaban en una cafetería a medio tiempo. Tenían planeado un viaje a Centroamérica, para el cual habían estado ahorrando por casi 6 meses. La idea era, aparte de conocer y disfrutar, hacer ciertas labores de ámbito social y aprender el español. Fue así como decidieron que su destino sería Panamá. En marzo de 2014, ambas jóvenes viajaron a Panamá para realizar trabajo voluntario y disfrutar también de la belleza natural del país. Se alojaron en Boquete, una pequeña ciudad famosa por su exuberante vegetación, montañas y senderos. Era un lugar perfecto para aventureros como ellas. Los primeros días transcurrieron con total normalidad. Disfrutaron de las playas, hicieron amistades y conocieron diferentes lugares. Pero uno de esos lugares les llamó poderosamente la atención, el llamado Sendero del Pianista, ya que es un camino boscoso y montañoso que permite a los turistas disfrutar de las hermosas vistas, además de la fauna y naturaleza que tanto les gustaba. El 1 de abril de 2014, Lisanne y Chris decidieron hacer una caminata por el famoso sendero El Pianista. Salieron con una mochila ligera, ya que no planeaban acampar en el sitio. Un taxista las llevó hasta el comienzo del sendero, sin saber que sería la última vez que alguien las vería con vida, ya que nunca regresaron de su expedición. Algo extraño ocurrió en esa expedición. Pasado el tiempo y al no regresar, comenzó una intensa búsqueda en la zona. Las autoridades locales, junto con rescatistas y voluntarios, peinaron la selva durante días, pero no había rastro de ellas. Simplemente se habían desvanecido, o al menos eso se creía en el momento, ya que a partir de aquí es que el caso se vuelve cada vez más extraño. Más de 10 semanas después de su desaparición, un descubrimiento inquietante cambió el rumbo de la investigación. Una mochila que pertenecía a Lisanne fue hallada a kilómetros de donde desaparecieron, cerca del río Culebra. La mochila contenía sus pertenencias, un par de teléfonos móviles, una cámara y dinero en efectivo. Todo estaba sorprendentemente seco y en buen estado, como si alguien lo hubiera colocado cuidadosamente allí. Aunque el descubrimiento de la mochila era un avance considerable en la investigación, esta simplemente dejaba aún más preguntas que respuestas, ya que cuando las autoridades decidieron revisar el contenido, vieron que en los teléfonos de las jóvenes se encontraron varios intentos fallidos de llamar a los servicios de emergencia. Pero además, lo más inquietante fue lo que descubrieron en la cámara. Eran más de 100 fotos.
muchas de ellas tomadas durante la noche, en medio de la selva y sin ningún contexto. Las imágenes muestran la oscuridad, rocas y ramas. Algunas fotos parecían haber sido tomadas accidentalmente, pero otras parecían realmente deliberadas, como si quisieran contarnos algo. Lógicamente, en la cámara también se encontraron fotos de Chris y Lisanne simplemente disfrutando su viaje, además de fotos pasadas donde disfrutaban de varios lugares antes de iniciar su caminata por el sendero. En estas fotos se ve a Lisanne y a Chris disfrutando con otras personas en diferentes lugares de Panamá. Luego, el día de la caminata, se ve cómo están completamente felices y disfrutando del paisaje y la naturaleza. Simplemente no sospechaban lo que podría llegar a pasarles. Aunque en ciertas fotos se ve a Chris mirando fijamente a la cámara, como dudando de si era una buena idea o no seguir su trayecto. Es aquí que el evento se vuelve aún más confuso y extraño. Las imágenes encontradas en la cámara no tienen nada que ver con las imágenes previas que tomaron Lisanne y Chris, en las que simplemente se les veía disfrutando del paisaje y la naturaleza, sonrientes y felices de estar donde finalmente querían estar. Eran imágenes sin ningún contexto, tomadas en la noche, pero recordemos que Lisanne y Chris no pretendían acampar esa noche allí, su idea era regresar el mismo día. En algunas de ellas podemos observar lo que parece ser simplemente naturaleza nocturna, piedras y ramas, sin ningún contexto. Pero en otras podemos ver lo que parecen ser utensilios que llevaban las jóvenes en una de sus mochilas, tales como partes del mapa, pedazos de espejos y bolsas plásticas. En algunas de ellas podemos ver claramente lo que parece ser el perfil de la cara de una de las jóvenes. Además, hay una foto muy clara del cabello de lo que parece ser la cabeza de Chris. En este punto todo es muy extraño, pero se vuelve aún más extraño cuando revisando la memoria de la cámara se dan cuenta que hay una foto que falta, la famosa foto 509. Dicha foto fue borrada deliberadamente de la memoria de la cámara, pero esto no se pudo realizar desde la cámara en sí, ya que esto afectaría el orden de las fotos tomadas. Esta operación fue realizada desde un ordenador, es decir, la persona que lo hizo sacó la memoria de la cámara, borró la foto, luego regresó la memoria a la cámara y puso la cámara en la mochila para luego ser encontrada. Esto nos dice claramente que hubo alguien más con ellas, pero en la cámara solo se encontraron las huellas digitales de Lisanne y Chris. En este punto la investigación llevaba semanas y parecía haber llegado a un punto muerto, ya que nadie podía explicar realmente qué pasó. ¿Por qué la mochila fue dejada como queriendo ser encontrada? ¿Quién borró la foto 509? Y además, ¿por qué las jóvenes intentaron en repetidas ocasiones llamar a los servicios de emergencia? Y cuando todo parecía quedar en una simple desaparición inexplicable, el evento dio un giro aún más aterrador, cuando semanas después fueron encontrados en la misma zona los restos óseos de lo que parecían ser Lisanne y Chris. Restos que mediante pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a las jóvenes. Lo primero que hallaron fue una bota con un pie dentro, todavía en estado de descomposición. Luego se encontraron restos óseos de lo que parecían ser la pelvis y la cadera de las jóvenes. Y aunque esto daba cierto alivio a la investigación, ya que finalmente fueron halladas, realmente esto dejaba más preguntas que respuestas. Porque dichos restos parecían contar historias completamente diferentes. Uno de ellos parecía tener la descomposición normal de algo que lleva en la naturaleza por meses, mientras que otro de los huesos estaba completamente limpio, es decir, no había rastro de piel, de músculos o de carne alguna, como si lo hubieran lavado. Las autoridades llamaron a esto un hueso blanqueado. Con el paso del tiempo, diversas teorías han surgido sobre lo que pudo haberle sucedido a Chris y Lisanne.
La teoría más aceptada es que ambas se perdieron en la selva y tras días sin comida ni agua sucumbieron a las inclemencias del lugar. Otra es que alguien haya podido seguirlas durante todo el recorrido para atacarlas en la noche. E incluso se llega a barajar la posibilidad de un ataque de tipo caníbal. Pero a la fecha, ninguna de estas teorías ha sido plenamente aceptada o descartada. El caso sigue abierto. Finalmente te pregunto, ¿qué crees que sucedió con Lisanne y Chris en las montañas de Boquete?